¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hoy quiero hablarles acerca del cambio climático y sobre todo la estrategia nacional de cambio climático que tiene el Ecuador. Seguramente muchos de ustedes conocen que el cambio climático es un problema ambiental de alcance global, cuyos efectos adversos están siendo visibles cada vez más. Lo podemos observar en la forma de huracanes, tornados, tifones, sequías, el calentamiento que sufren muchas regiones del país y del mundo, y también por supuesto el fenómeno opuesto, un descenso anormal de las temperaturas. Ok. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático fue una instancia que logró un acuerdo en el que muchos países se comprometieron a tomar ciertas medidas para poder mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Ahora bien, una de esas medidas involucra justamente el desarrollo, el planteamiento, la formulación de estrategias nacionales. La que hicimos en nuestro país, Ecuador, fue realizada para el periodo 2012-2025. ¿En qué consiste la estrategia? Antes conviene hacer un poco de historia. En el país, una vez que hubo conciencia acerca de la problemática ambiental que tiene que ver con el cambio climático y los desafíos que conlleva, se hizo evidente que había que actuar. Y algunos de los avances que se han desarrollado en el país en tema de acciones concretas para enfrentar el problema del cambio climático son, por ejemplo, la inclusión específica de referencias a esta problemática en la actual Constitución, que es la Constitución de Montecristi del 2008. Además, tenemos el Plan Nacional del Buen Vivir, que tiene específicas referencias al cambio climático, en este caso principalmente el Plan de Desarrollo anterior, que es del 2009 al 2013. Tenemos el Decreto Ejecutivo 1815 de 2009, en el que podemos observar que ya se establece la adaptación y mitigación al cambio climático como una política de Estado. Otro de los avances fue el Decreto Ejecutivo 495 del año 2010, donde ya se plantea la creación de un registro nacional de actividades de mitigación del cambio climático. Allí también se especifica la creación de la Subsecretaría de Cambio Climático, lo cual mejora las posibilidades de atender este problema, porque dota de una mejor infraestructura y una mayor cantidad de recursos para poder hacer frente a esta problemática. Y un comité interinstitucional de cambio climático, representado por múltiples autoridades de los diferentes ministerios, coordinadores, básicamente, que en la actualidad ha tenido diferentes cambios, por ejemplo, por la reestructuración que se hizo, ya no existen algunos ministerios coordinadores, de tal manera que salieron de este comité, pero pasaron a integrarlo también representantes de gobiernos intermedios y gobiernos locales. Todo esto en conjunto ya nos lleva a la formulación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que en definitiva es un instrumento que busca orientar la acción concertada, planificada y concurrente de los diferentes sectores y actores que están involucrados en este tema. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de la estrategia? Tenemos los principios, también tenemos los sectores prioritarios, la visión que fue formulada hacia el año 2025, las líneas estratégicas, que son aquellas que van a permitir alcanzar la visión,
y que básicamente son dos. La línea estratégica de adaptación, que se refiere a cómo se enfrenta el país a los efectos o las consecuencias del cambio climático, y también tenemos la línea estratégica de la mitigación, que justamente se dirige a reducir las emisiones de CO2, ¿no? De dióxido de carbono como el principal contaminante, y otras acciones en temas de atacar las causas del problema. Por último, tenemos como componente de la estrategia el mecanismo de implementación, que involucra tres instrumentos, como podrán ver en la gráfica. Allí tenemos un Plan Nacional de Creación y Fortalecimiento de Condiciones, el Plan Nacional de Adaptación y el Plan Nacional de Mitigación, posiblemente uno de los más importantes porque va orientado hacia las causas del problema. La estructura está basada en 9 principios, como ustedes podrán también observar allí. 9 elementos estructurales que dan forma a la estrategia y que consideran, entre otras cosas, el compromiso internacional, consideran también la responsabilidad intergeneracional, consideran que tiene que haber una protección especial a grupos humanos vulnerables y también a ecosistemas sensibles. Ahora, los sectores prioritarios en la línea de adaptación justamente son los que ustedes pueden observar allí, en ese gráfico. Y han sido elegidos, primero, por constar en el Plan de Desarrollo, que en Ecuador se llama Plan Nacional del Buen Vivir, y además porque han sido priorizados, como decía, en el Plan de Desarrollo y en este caso también en las políticas públicas. Ahora, otro criterio de selección es que se han escogido sectores que contaban con más información referente a futuros impactos del cambio climático. Por otro lado, en la línea estratégica de mitigación tenemos los siguientes sectores. Y allí los criterios de selección han sido la cantidad de emisiones, o sea, aquellos sectores que tienen más emisiones han sido priorizados. ¿Cuál es la importancia relativa de esos sectores en la economía? Ha sido otro criterio de selección. Y por último, el tema de los futuros compromisos que tiene el país para generar el reporte bianual de emisiones de gases de efecto invernadero, que esas son las siglas que están allí, ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Finalmente, para redondear esta idea, podemos observar el siguiente esquema. Tenemos por un lado las líneas estratégicas que son de adaptación y mitigación, y cada una de ellas por supuesto tiene sus objetivos generales y específicos, los resultados esperados. Como la estrategia se realizó en 2012, se desarrolló, se formuló en 2012, entonces los resultados esperados al corto plazo estuvieron establecidos para 2013. Además, los lineamientos de acción se formularon con un horizonte de mediano y largo plazo, en este caso 2017 y 2025, que es un plazo que resta por evaluar. Asimismo, del otro lado podemos observar el mecanismo de implementación con los planes que mencionaba hace un momento, que son aquellos que van a permitir justamente poner en marcha, poner en ejecución la estrategia. Primero, crear las condiciones necesarias en temas normativos, en temas económicos, en temas institucionales, para que así pueda atenderse esta problemática con el financiamiento, con la planificación, con la importancia que requiere por su trascendencia a nivel del país y a nivel global. En temas de adaptación, justamente, son aquellas acciones y esfuerzos que van orientados a, como mencionaba, la cuestión de cómo se enfrentan
las consecuencias del cambio climático. Y aquí algo importante que se ha hecho en el país es justamente la implementación de un sistema integral de gestión de riesgos. Punto importante. Por último, el Plan Nacional de Mitigación, que como mencionaba también anteriormente, está relacionado con atacar las causas de esta problemática. Las causas de que exista un calentamiento global en algunos países, en algunas regiones del mundo, y por otra parte que exista un enfriamiento excesivo en otros lugares del mundo, debe llevarnos a la reflexión. Debe hacernos pensar cuáles son las causas del cambio climático, porque hay muchas personas, incluidos grandes líderes mundiales, que desconocen las causas o no las quieren reconocer como tales. Entonces tenemos por una parte elementos que tienen que ver con la acción del hombre en su búsqueda del crecimiento económico y en su explotación de la naturaleza. Entonces, en ese proceso de desarrollo ha venido contaminando, ha venido haciendo industria, y justamente esas industrias, el transporte, la agricultura, el cambio de uso de suelo o la deforestación, han contribuido con emisiones de gases de efecto invernadero, que son principalmente el dióxido de carbono, el CO2, los óxidos nitrosos. Entonces, a pesar de que hay explicaciones al cambio climático que son de origen natural, no puede dejar de resaltarse la importancia que tienen las actividades antrópicas, es decir, lo que hace el hombre. Y lo que le hemos hecho a la naturaleza es lo que está causando que se revele, por así decirlo, y nos muestre su lado más salvaje. ¿Qué es lo que sucederá? La ciencia nos dice que estamos inclusive en lo que se conoce como un periodo interglacial. Por lo tanto, lo que debería ocurrir es algo que no está pasando. Deberíamos tener un nuevo periodo glacial. Sin embargo, el aumento de las temperaturas es evidente y puede ser desastroso si no se cumplen los lineamientos provistos por la Convención Marco de las Naciones Unidas para este tema y si no se aplican las estrategias nacionales que cada país ha venido desarrollando y declara como intenciones para poder combatir este problema. ¿Qué sucede en tu país? ¿Tienen su estrategia de cambio climático? ¿Qué opinas? ¿Es este un problema serio que merece la atención prioritaria de los gobiernos? ¿Merece la atención de la ciudadanía? ¿Debemos nosotros preocuparnos por este tipo de problemática, ser más responsables? ¿Estamos haciendo lo suficiente? Déjame tus comentarios aquí abajo, suscríbete, dale like y comparte este video. Nos vemos la próxima y sigue buscando tu inspiración. Este es un problema serio. ¿Tiene solución? ¿Estamos haciendo lo suficiente? Déjame tus comentarios en la caja de... Déjame tu